Hola, hola. Buenas tardes. Vamos a seguir con fundaciones. Lo que nos estaba quedando hablando un poco de lo que son las fundaciones profundas. Cuando decimos que una fundación es profunda, cuando tenemos que transmitir nuestras cargas a mantos que están más allá de por lo menos 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros, más allá de eso, empezamos a decir que tenemos fundaciones profundas. ¿Sí? Y ya empieza a existir otro tipo de combinación de resistencia de esa fundación. Entonces decimos que van a existir dos mecanismos: el de resistencia por fuste y el de resistencia por punta. Ahora vamos a ver después lo que es eso. Entonces, dentro de las fundaciones profundas vamos a tener lo que son los pilotes. Los pilotes pueden ser hormigonados in situ o hincados. ¿Qué significa hormigonado in situ? Con una máquina excava, hace el hueco para el pilote, después se coloca la armadura y después se llena todo el hueco que quedó en la tierra para el pilote, se llena con hormigón y ahí tenemos un pilote. Es como una gran columna que queda dentro de la tierra. Depende las cargas que tengamos y depende el estudio de suelo a qué profundidad tienen que ir esos pilotes. Hincados. ¿Qué es un pilote hincado? Es algo que se fabrica afuera. Ese pilote es prefabricado, ya lo tenemos armado de hormigón armado, como una gran columna que ya la tenemos hecha afuera, hormigonada y ya con la resistencia necesaria. ¿Qué es lo que se hace también? Con una máquina se apoya en la tierra y se va golpeando y se va clavando ese pilote en la tierra. ¿Sí? Por eso se llama hincado. Se lo va clavando en la tierra. Pozos romanos o cilindro de fundación. Acá estamos hablando de algo que, cuando hablamos de pozos romanos, porque estamos hablando que en su mayoría los hacen a mano. Son pozos que los hacen a mano. Eso quiere decir que como mínimo tiene que tener un diámetro en el orden de los 80-90 centímetros mínimo, porque si no, no puede entrar una persona a excavarlo. En el orden, acá en La Plata, la mayoría de los edificios se están construyendo con las fundaciones, con pozos romanos, cilindro de fundación. ¿A qué profundidad están normalmente? Entre 5, 6, 7 metros. Ese es más o menos el orden en que acá en La Plata se están fundando con esos pozos. Yo vi cavar hasta 13 metros de profundidad a mano. ¿Qué es lo que puede llegar a limitar la excavación a mano? Que empieza a aparecer mucho agua por la napa freática. Entonces la napa hace que el pozo se empiece a llenar y ya hay que prever de otro sistema con bombeos o con algún sistema que saque el agua del pozo. Pilotines es lo más común, la solución más simple, la solución más fácil, y es la que se usa más casera para una casita, para una vivienda de una planta hasta de 2 plantas. Se puede resolver con pilotines. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los pilotines se pueden hacer tanto a mano como a máquina. Los pilotines que se hacen a mano
están en el orden de diámetro entre 20 y 25 centímetros de diámetro y no llegan a más de 2 metros por lo general, los hacen a 1,5 metros, 2 metros como mucho de profundidad. Y los pilotines más comunes que hacen generalmente, viene un albañil, les hace un pilotín, hay que tener en cuenta que no tienen mucha resistencia. No es una solución que va para todos, hacemos pilotín y solucionamos todo. No, un pilotín común, de esos que te hacen de 20 centímetros de diámetro, con 1,5 metros de profundidad, capaz que a lo sumo a veces aguanta 2 toneladas, depende del suelo, ¿sí? Pero no podemos esperar una gran resistencia de un pilotín. Cuando digo 2 toneladas significa que ya no puedo tener prácticamente un pilotín de eso para 2 plantas, porque capaz que por una columna ya está bajando 10 toneladas, entonces no sería fácil de resolver con ese tipo de pilotines. Igual la gente que hace estudios de suelos, el mínimo diámetro que recomienda para un pilotín es de 30 centímetros. Conclusión, ya prácticamente no lo pueden hacer a mano y tiene que venir una máquina que se llama pilotera, que es como un gran sacacorcho, por decirlo de alguna manera, que va haciendo el pozo en la tierra para después poner las armaduras y tirar hormigón ahí adentro. Y lo que se usa, no en muchos lugares, pero algo que también existe, se llaman micropilotes. ¿Qué es el micropilote? Es un pilote, pero de diámetro chiquito, pero es largo, es muy largo, es finito y largo. ¿Para qué se usa? Se usa en lugares en donde, por ejemplo, es necesario llegar a mucha profundidad. Algunos pueden tener hasta 30 metros de largo esos micropilotes con un diámetro muy chiquito. A mí me pidieron una vez en para casas, si no para edificios, pero una vez me pidieron para casas donde la parte de la tierra superficial era muy blanda, no querían hacer platea, no se podía hacer base, no se podía hacer pilotines porque era muy blando y con la napa freática muy alta. Entonces decidieron resolverlo con micropilotes. Las torres de la catedral, hace un tiempo atrás se hizo una ampliación, no sé si alguien se acuerda, que se colocaron las torres que estaban a los costados, antes no estaban, pero para eso tuvieron que reforzar las fundaciones de la torre de la catedral. ¿Con qué se reforzaron? Con micropilotes. Abajo de las torres de la catedral se agregaron en las bases una gran batería de micropilotes, algo de 113 micropilotes por cada torre de cada lado que tiene la catedral, ¿sí? Entonces se hizo ese refuerzo con micropilotes, que era la única solución que podían encontrar ahí en ese momento y sin deteriorando lo menos posible lo existente. Esto es una maquinita con la mecha. No es una gran máquina lo que hacen los pilotines. Va haciendo los pozos, después se pone la armadura, puede ser 5, puede ser 4 hierros como si fuera una columnita, no necesariamente tienen que ser la armadura tiene que ser redonda, muchas veces se hace como una columnita cuadrada que se coloca acá. La ventaja de esto es que es una fundación muy rápida. ¿A qué digo rápida? Por ejemplo, yo hace un tiempito atrás, 100 metros cuadrados más o menos, no me acuerdo cuánto eran ahora, pero alrededor de 50
pilotines había en esa estructura. A las 8 de la mañana fue la máquina, al mediodía terminó de hacer todos los pozos, las armaduras ya estaban hechas y a la 1 de la tarde se pidió el hormigón, el camión con el hormigón, y para las 4 de la tarde teníamos todas las fundaciones hechas. O sea, se resolvió en un día. Y la ventaja de los pilotines de esta manera, que es una solución muy rápida, tiene poco movimiento de tierra. ¿A qué voy con movimiento de tierra? Cuando uno hace una base, tiene que excavar todo ese pozo, dejar la tierra a un costado. Si llega a llover mientras estás ejecutando las bases, se te puede llenar de agua, se te mete tierra de nuevo, tenés que volver a limpiar. Esta es una solución, si lo permite el estudio de suelos, que es muy práctica, pero tiene que haber un cálculo, ¿sí? No es que se hace, bueno, metemos porque muchas veces dicen, algunos dicen, no, bueno, no, un pilotín cada 2 metros, cada metro y medio. No, hay que hacer el cálculo que vamos a hacer ahora después, cómo calculamos un pilotín, y ver cada cuánto hay que poner un pilotín, o si hay una columna que tiene una determinada carga, quizás necesitemos 2 pilotines para una columna o 3 pilotines, con un pilotín solo no alcanza. Pero bueno, es una solución muy práctica, pero no hay que tener en cuenta que si se hacen a mano no tienen mucha resistencia. ¿Qué es esto? Esto es lo que se llama pala vizcachera. Con esto hacen a mano los pilotines de 20 a 25 centímetros de diámetro. La manija de arriba es porque la van girando, la van dando vuelta, y eso va haciendo, entrando la tierra, y van haciendo el pozo girando, agarrándola de acá arriba y haciéndola girar. ¿Sí? Como verán, no puede llegar hasta 3-4 metros un pilotín hecho a mano de esta manera. Pero bueno, es una de las cosas que tienen muchas veces los albañiles, que si uno tiene que hacer una cosita chiquita, se puede usar y es una buena solución. Como les decía, puede que si hay una columna que necesitemos poner 2 pilotines, 3 pilotines o 4 pilotines para una sola columna. Pero ¿cómo hacemos esa vinculación entre los pilotines y las columnas? Con lo que se llama un cabezal. Es un bloque de hormigón con su armadura necesaria y con un cálculo también que se tiene que hacer para ver cuál es la armadura que se necesita. Entonces este cabezal, o este que es como más casi un triángulo que tiene 3, esto va a ser un rectángulo en donde está este pilotín y la columna va acá en el medio. Es el que hace la transferencia entre las columnas y los pilotines. ¿Sí? Distribuye la carga entre los pilotines. Cilindro de fundación. Su resistencia básicamente por punta o por fuste, según lo que diga el estudio del suelo. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer antes de hacer una estructura? Un estudio del suelo, no se olviden. Se hace el pozo a mano, y lo que tienen los cilindros de fundación o pozos romanos, que se puede llenar gran parte de ese pozo. Imagínense que el pozo va hasta los 6 metros. El pozo es algo redondo que se hace 5 metros, 6 metros, 7 metros, lo que diga el estudio de suelo, y no necesita tener un buen hormigón desde la parte de abajo hasta arriba de todo. Puede llenarse, como dice acá, con un hormigón pobre. ¿Qué significa un hormigón pobre? Algo que en vez de ser un H21 o un H17 puede ser un H8,
lo que le llamamos nosotros, que ya son 80 kilos por centímetro cuadrado. Es muchísimo y muy superior a la resistencia que va a tener el suelo en la punta de ese cilindro de fundación. Entonces, lo importante es trasladar ese peso hasta la fundación. Entonces, no necesitamos en gran parte de ese cilindro que sea todo hormigón bueno. Podemos poner incluso, yo nunca lo hice, pero ingenieros con los que trabajé hace muchos años me decían que han llegado a hacer el pozo romano donde la parte de abajo directamente hacían un hormigón de cascote, ¿sí? El cascote que hacen para hacer un contrapiso, lo llenaban con eso. Lo importante es que sea algo que sea más resistente que el suelo. Supongamos que ese es el cilindro de fundación. Acá tenemos la tierra, acá tenemos el nivel de terreno, se está apoyando acá, a nivel de terreno, y se llena hasta una cierta altura, se puede llenar con un hormigón mucho más barato y sin armadura, sin necesidad de armadura. Un hormigón solo sin necesidad de armadura. Y acá arriba, recién acá, se colocan armaduras y un hormigón de mejor resistencia, que es el encargado de... ¿Por qué se necesita acá? Porque tenemos la carga que viene por la columna que se apoya en ese cilindro de fundación, y en este sector hay una redistribución de la carga que viene por esta columna y se distribuye en todo este sector, por eso necesita tener una mayor resistencia. Por lo general, como dice ahí, entre 1 metro a 2 metros es esta altura la que se hace con un buen hormigón, con armadura, y después el resto puede ser un hormigón de menor calidad. ¿Qué significa lo que dice resistencia por punta y resistencia por fuste? Resistencia por punta es acá, cuando la parte de abajo del cilindro choca con la tierra, se apoya en la tierra, entonces la tierra resiste en toda esta superficie que se está apoyando el cilindro. ¿Qué significa por fuste? Es todo alrededor del cilindro que está en contacto con la tierra, también impide el roce entre la tierra y el hormigón, impide que esto se hunda. O sea, hace a la resistencia de este elemento. Estos por lo general tienen mayor resistencia por punta que por fuste, porque como son bastante anchos, entonces la mayor resistencia es por la punta. Los micropilotes, que son finitos y largos, su resistencia es todo por fuste, por el roce que hay entre el hormigón y la tierra. Como es muy finito, prácticamente no tiene resistencia por fuste. El otro día, justo tenía, a ver que lo hice, se me perdió acá. El otro día, sacando un corcho, entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando saca un corcho? Cuesta sacarlo, ¿sí? Bien. ¿Y qué está rozando? La parte del corcho que está rozando contra la botella, eso sería el fuste. Esa sería la resistencia de fuste. Puede ser para tratar de empujarlo hacia abajo, el roce que está haciendo entre el corcho y la botella, o tratar de sacarlo para arriba. Porque hay veces que también se necesitan pilotes que no solamente trabajen a compresión, sino que trabajen a tracción. Entonces el fuste puede trabajar en los dos sentidos, la resistencia de punta no.
Entonces yo pensaba, si yo pongo la mano así y empujo el corcho, esa sería la resistencia de punta, que es el diámetro, el área que tiene el corcho acá abajo, que se apoya en mi mano, y esa sería la resistencia de punta. Y si yo lo agarro así de costado, eso sería, le estoy haciendo la resistencia por el fuste. ¿Qué pasa si yo le pongo aceite a todo el corcho acá a la vuelta y yo lo quiero empujar? Se me resbala, entonces reduce la resistencia al roce y la resistencia de fuste. Hay suelos que quizás le dan muy baja resistencia al fuste y quizás no haya que tenerlos en cuenta. Pero entonces el concepto es este: toda la vuelta del corcho, toda esa área que está alrededor del corcho es lo que genera el roce con el suelo y es lo que le llamamos resistencia por fuste. Dice acá, se me fue. Profundidad varía entre 5 y 12 metros, lo más normal. Y acá dice bulbo. Algunos necesitan ensamblar la zona de apoyo. ¿Qué significa eso? Que a veces, como la resistencia no nos está dando con el diámetro que nosotros tenemos acá, vamos a suponer que esto sea 80 centímetros y la carga que está soportando es más grande que lo que estaría soportando con esos 90 centímetros, a veces le podemos hacer un ensanche en la parte de abajo que agrandamos el diámetro en la parte de abajo para aumentar la superficie de apoyo. Eso es lo que se llama el bulbo que se le puede hacer acá abajo y sin necesidad de ninguna adicionar armadura ni nada, ningún otro elemento raro acá. Solamente se ensancha y se llena con hormigón un poco más ancho. Ya el hormigón se encarga de distribuir todas las cargas. Obvio que esto no puede ser algo, el ensanche 10 centímetros abajo, una cosa finita. Hay que darle una cierta altura para que haya una buena transferencia de las cargas que vienen por acá para que sean tomadas por el bulbo. Eso es lo que nos hace a nosotros poder también hacer algún ahorro para no tener que venir con todo el diámetro de, vamos a suponer, 190, que esto sea 1,20, 1,30 el diámetro de abajo, para no tener que hacer todo el pozo de 1,30. ¿Por qué? Porque los pozos estos son muy prácticos, porque acá no hay problema con la tierra que se saca, porque directamente se lleva, no queda dando vuelta en la obra. Como después el pozo lo llenamos con hormigón, no necesitamos dejar esa tierra como hacemos las bases para después volver a tapar el hueco que quedó. Entonces, el pozo este es muy cómodo, por eso hoy por hoy acá en La Plata la mayor cantidad de fundaciones de los edificios se resuelve con pozos romanos. La tierra que se saca se lleva y ya va quedando limpia la obra. Yo por lo general, en los pozos de las medianeras y de las líneas municipal, yo los armo todos, pongo armadura todos hasta abajo. No me gustan las de las medianeras que queden sin armadura, mucha gente lo hace, yo por lo general no lo hago. Me gusta que está contra la medianera porque encima la columna está apoyada en un borde del pozo, no está apoyada en el centro del pozo. Entonces genera un efecto, un momento adicional, y a mí me gusta los de la medianera llegar con toda la armadura de arriba abajo. Esto sería el pozo. Si se fijan, este tamaño puede ser por lo menos mínimo 80 centímetros para que entre una persona a cavar.
¿Cómo cavan? Con un pico y una pala. Un pico que la mayoría de las veces le cortan una parte. Vieron que los picos tienen dos lados. Generalmente le cortan uno porque si no, tienen que estar doblados ahí cuando la tierra se pone dura con el pico. Entonces no le da el espacio. Con ese pico van sacando la tierra, pero imagínense, están 3 metros abajo, 4 metros abajo. ¿Qué hacen con esa tierra? ¿Quién se imagina cómo van sacando la tierra? Balde. ¿Cómo? Balde. A balde. ¿Cómo a balde? Generalmente se trabaja de a dos los que hacen los pozos. Uno que está cavando acá abajo y otro que está acá arriba, algo con una especie de un caballete con una manijita que va enroscando una soga que va tirando el balde, como si fuera un aljibe que sube y baja el balde. Bien, le baja el balde, llena con tierra, triqui, 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 y va vaciando. Muy, muy artesanal, pero la verdad que es lo más efectivo hoy por hoy, y hay mucha gente que ya de esta gente que lo hace, y después se van intercambiando. El que estaba el que está abajo después pasa y es el que descansa un poco y es el que sube y baja el balde, entonces se van intercambiando. Pero les puedo asegurar, pleno invierno, la persona que está ahí abajo a 4 o 5 metros está de remera y transpirado, con 0 grados acá afuera. Porque están ahí, prácticamente no circula el aire. Pero bueno, tiene muchas ventajas. Primero, se pueden hacer en el sector donde lo queremos hacer y de la forma que la queremos hacer. Porque contra las medianeras no los hacemos redondos, los hacemos medio redondo o ovalados, que ninguna máquina lo puede hacer. Incluso el problema contra las medianeras es que muchas máquinas no pueden hacer el pozo contra la medianera, porque esa mecha tiene un cabezal que es más grande a veces que la mecha y no puede acercarse hasta la medianera. En cambio a mano lo hacen del tamaño que se quiera. Otra ventaja del pozo romano: los pozos no son tan grandes como si hacemos bases. ¿Por qué? Porque una cosa es hacer un pocito de 80 centímetros y otra cosa contra la medianera es abrir una base de 3 metros por 1,50 en donde podemos tener peligros de derrumbe. Entonces con el pozo romano encima nos evitamos algún problema de derrumbe, porque nosotros al excavar y a sacar toda una gran porción de tierra puede que se nos desmorone la tierra. Cosa que con un pozo romano nos salvamos de ese problema. Como ven ahí está puesto la armadura en vertical, unos estribos redondos, y ya se deja colocada la armadura de la columna para cuando se llene este pozo ya queda vinculada la columna que va a salir del pozo con la estructura del pozo. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, acá hay un pozo. No sé qué profundidad tiene ese. No sé si se alcanza a ver ahí, pero ya está hormigonado le faltará 1,5 metros más o menos, 1 metro y medio. Y a partir de acá se completa la última parte con un mejor hormigón hasta el borde de la tierra. Muchas veces no lo hacen lo de llenado con un hormigón pobre y después un hormigón bueno. Muchas veces, para simplificarla, directamente llenan todo con el mismo hormigón y no tienen que andar cortando la hormigonada, que llenamos un pedacito con uno, porque después está la precaución cuando se llena primero con hormigón pobre, que a veces no viene en el mismo día el camión que llena la otra parte. ¿Eso qué significa? Que si pasa un día o 2 días,
después tierra se cae adentro, entonces hay que entrar, limpiar y sacar la tierra que haya caído. Pero bueno, la verdad que una de las, por acá, para edificios, es la solución más práctica que se está haciendo. Y más o menos es lo que demostraba. Hay una parte en donde se tiene la armadura. Se suele colocar, no sé si alcanzan a ver acá, esta forma. Este es de un pilote, de un pozo de línea municipal o de medianera. Donde está acá la línea municipal o la medianera, y de esta forma se hace. Eso lo hacen a mano. A máquina no lo puede hacer. No hay una máquina que haga el pozo de esa forma. Y también se le suele colocar, acá si ven esto que está acá, que son unas parrillas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se necesitan estas parrillas o un estribado mucho más grande que un estribado normal? Tenemos una gran carga que viene por la columna y pasa a distribuirse en una sección más grande. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos algo que lo comprimimos, imagínense un chicle que lo apretamos. ¿Qué pasa con el chicle? Se tiende a abrir hacia los costados. Bueno, acá viene una gran carga, ¿y qué va a pasar con eso? Lo que se llaman unas isostáticas de tensión tienden a abrirse, entonces se necesita una armadura para evitar que eso con la gran carga tienda a abrirse y a romperse el hormigón. Entonces se usa o un estribado muy fuerte acá arriba o una combinación entre estribos y esta parrilla que evita que esto se abra, porque la carga que viene para acá no pasa derecho, empieza a ser así y se empieza a abrir hacia los costados, y eso que quiere abrirse hacia los costados tiende a que quiera romperse el hormigón si no tuviera unas armaduras. Acá aparece un ensanche abajo que se agranda el bulbo, y este sector dice hormigón pobre en esa parte. Normalmente la altura del hormigón bueno que se pone anda en el orden de 1,2 o 1,5 del diámetro del pozo. ¿Sí? Si es un pozo de 1 metro, entre el hormigón bueno tiene que estar, y la armadura, entre 1,20 y 1,50 de alto. Esta sería esa altura, entre 1,20 y 1,50 si fuera el diámetro de 1 metro. Después de ahí se podría hacer con el hormigón pobre. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Cálculo del pilotín. ¿Qué es esto que está acá? Este es parte de un estudio de suelo. Dentro de los datos que dice el estudio de suelo, con todas las características que encontraron del suelo, nos dan esta parte que es a la que nosotros nos interesa, que dice análisis de los resultados y conclusiones, y nos dan las recomendaciones de las fundaciones que podemos hacer en ese terreno. Primero dice que puede ser bases apoyadas a menos 1,50 con una tensión de 1,7 kilos sobre centímetro cuadrado, o apoyadas, si nos vamos un poco más abajo, a 2 metros con 2,7 kilos. Si fuera bases, ¿cuál elegimos? Y ahí tenemos que ver cuál es la que nos conviene a nosotros. Hay veces que si las cargas no son muy altas, conviene quedarnos en 1,5 metros de profundidad, no hacemos un pozo tan grande, tan profundo,
Y si las cargas no son muy altas, quizás con unos 70 kilos por centímetro cuadrado nos da basecitas normales entre 80 por 80, 1 metro por 1 metro. Recuerden que una base mínima, el tamaño que se puede cavar también es 80 por 80, como el pozo romano. No entra una persona a cavar, sino no puede hacer el pozo. Entonces, si ya nos está dando base de ese tamaño, no necesitamos ir hasta los 2 metros para tener una resistencia más grande. Ahora, si las bases nos están dando muy grandes, que ya se nos están chocando una con otras, quizás no tenemos que ir un poco más profundo, a los 2 metros, para obtener una mayor resistencia, y de esa manera las bases van a ser más chicas. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a agarrar la otra parte que tenemos acá, en donde son los datos que nos proveen para calcular el pilotín. Fíjense qué dice acá: diámetro 30. O sea, la gente del estudio de suelo ya propone como mínimo tener un diámetro de 30 centímetros. Nada de 20 ni de 25 como lo hacían con la pala bizcachera esa que les mostré hoy. Entonces, dan esta alternativa. A veces dan 2 alternativas, pero esta da una alternativa. No quiere decir que si acá dice diámetro 30, nosotros sí o sí lo tenemos que hacer de 30. Podemos hacerlo de 35, podemos hacerlo de 40 y podemos hacerlo de 45 y 50. Todo va que después consigamos la máquina que haga el pilotín, ya pilote casi de 50 de diámetro. Pero lo podemos cambiar. Acá da una idea de que para un diámetro de 30 y la profundidad de punta 2,5 metros, recuerden que siempre la profundidad de punta es desde el terreno natural. Si ustedes levantaron el terreno porque hicieron un relleno y lo levantaron, quizás si levantaron 50 centímetros, ustedes tienen que hacer un pilotín de 3 metros, porque tenemos que ir desde el terreno natural 2,5 metros para abajo, porque ahí es donde está el manto firme que nos recomienda que ahí nos tenemos que apoyar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Cuando dice terreno natural, nosotros entramos a la obra y tiene pasto. Sí. Sacamos el pasto y ese es el terreno natural. Eso es lo que no entiendo. Sí, sí. El pasto. La tierra, ¿cómo está? Cuando llegaste, cuando fue la gente a hacer el estudio del suelo, te parás en la tierra y la tierra es. Ahora, si vos le sacaste, por ahí a veces el sacar el pasto implica capaz sacar 30 o 40 centímetros de tierra negra. Bueno, para sacar toda la parte de gramillas, raíces que hay ahí, que eso conviene hacerlo. Cada vez que van a hacer alguna obra, conviene hacer eso, sacar eso. A veces dicen entre 20, 30, hasta 40 centímetros sacan algunos de la tierra vegetal. Pero sí, es desde cuando uno va al terreno, recién sin que no haya nada todavía, no hicieron nada, ese es el nivel que de ahí hay que tomar 2,5 metros para abajo. Entonces nos da, ¿qué decíamos? Los pilotes, pilotines, pozo romano tienen 2 tipos de resistencia, por punta y por fuste. Entonces, ¿qué nos da el estudio del suelo? ¿Cuánto resiste por punta y cuánto resiste por fuste? Nos dice acá, tensión admisible de punta, 41 toneladas por metro cuadrado. Tensión admisible por fuste. A veces dan una sola tensión admisible por fuste, que es un promedio entre toda la altura del pilotín. Acá fueron un poco más específicos, entonces dicen, entre el terreno lateral y 1 metro, 1,20 toneladas metro cuadrado. Entre 1 metro y 2 metros, 1,50. Entre 2 y 2,50, 2 metros. Entonces va variando, ¿por qué? Porque a medida que va bajando, el suelo se hace más firme y va teniendo mayor resistencia por fuste a medida que va bajando la profundidad. Y ya directamente le da a ustedes acá cuál es la carga total que puede resistir este pilotín. No necesitan hacer ningún cálculo. Nosotros lo vamos a hacer para que vean cómo se saca eso. ¿Por qué?
Porque si esto no aguanta, tenemos que ver qué pasa con un diámetro de 35 y hacer los cálculos nosotros. Que el que hizo el estudio de suelo dio cuánto resistía para estos datos, pero quizás necesitamos que sea de 35 o que sea de 40. Entonces, cálculo de la carga admisible. Diámetro 30, profundidad 250. Carga admisible por punta. Esta formulita. Lo escribí la semana pasada por acá. Tensión aquí era igual fuerza sobre área. Tensión, fuerza sobre área. Si despejamos de acá la fuerza, es igual a área por tensión. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la fuerza que soporta un pilotín, tanto por punta, tanto por fuste, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar el área por la tensión de las resistencias que nos dio el estudio de suelo. Entonces, por punta, pi por 0,3 al cuadrado, falta acá, sobre 4. Pi por 0,3 al cuadrado sobre 4. ¿Qué es esto? El área de la punta del pilotín, el área del círculo de la punta del pilotín, por la resistencia de punta que nos dio el estudio de suelos. Esta que decía acá, tensión admisible de punta, 41 toneladas por metro cuadrado. Entonces, multiplico el área de la punta del pilotín, esta que estaría acá abajo, en contacto con la resistencia del suelo de esas 41 toneladas por metro cuadrado. Eso sería lo que la fuerza que resiste por punta, 2,9 toneladas. Y la carga admisible por fuste, tengo que sacar el área de el pilotín, todo alrededor del pilotín, o sea, toda el área que está en contacto a lo largo de toda la altura, lo que sería el fuste del pilotín. Por eso es pi por diámetro. ¿Qué es pi por diámetro? ¿Qué era pi por diámetro? El perímetro. Tengo el perímetro. Si lo multiplico por la altura, tengo todo el área alrededor del pilotín que va a estar en contacto con la tierra. Entonces, esto es el área. Y yo acá multipliqué por 1,48. ¿Yo qué hice? Yo ya saqué el promedio, si lo hacen, de todas estas tensiones de fuste. Podría haber hecho pedacito por pedacito. Podría haber hecho esa área por 1 metro por 1,20, el área esa por el perímetro por 1 metro de alto por 1,20, el perímetro por otro metro de alto por 1,50, el perímetro por 50 centímetros por 2. Yo saqué el promedio de todo eso y me daba 1,48. Entonces, si multiplico el área del fuste por 1,48, que es la resistencia que tiene al roce toda la vuelta del pilotín, nos está dando 3,5 toneladas. Si yo sumo las dos, me dio 6,4 toneladas, que es más o menos lo que me dijo la gente del estudio de suelo, que decía que soportaba 6,5. Yo hice el cálculo y me dio 6,4, a este le regaló un puntito más. Y así de fácil se calcula el pilotín. No hay más que eso.
Lo que no podemos con los pilotines es decir, bueno, si yo tengo una carga de tanto, hacer algún despeje de cuál sería el diámetro necesario para esa carga por punta y por fuste, porque no lo podemos resolver, porque esto está al cuadrado acá, este no está al cuadrado. Entonces, lo que hacemos con los pilotines, cuando calculamos pilotines, decimos, bueno, a ver, el pilotín de 30 a 2,5 metros, ¿cuánto resiste? Tanto. El pilotín de 35 a 2,5 metros, sacamos para 35 centímetros, resiste tanto. Y después, por ejemplo, el de 40, ¿cuánto resiste? Y de ahí, cuando tenemos las cargas que vienen por la columna o por la viga de fundación, resolvemos cuál es el pilotín que vamos a usar después en la obra, que es el que vamos a necesitar. ¿Alguna consulta de esto? ¿Alguna duda de cómo calcular el pilotín? ¿No? Seguimos. Entonces ese sería el dibujito de cómo funciona el pilotín. Resistencia por punta, y la resistencia por fuste toda la vuelta alrededor del pilotín. Y tenemos 2 o 3 alternativas, pero por ejemplo una de las alternativas es que el pilotín esté debajo de una viga de fundación, que no sea que recibe la carga de una columna, sino que tenga que resistir la carga de una viga de fundación. ¿Qué puede haber acá arriba? Puede haber todo un muro, después arriba puede haber un techo de chapa o una losa que se está apoyando sobre ese muro, va toda esa carga a la viga de fundación, y de la viga de fundación la tenemos que trasladar hacia los pilotines. Entonces, ¿qué sería esta parte? Bueno, es decir, yo tengo la carga del pilotín que ya saqué de 30, tengo una viga de fundación que recibe del muro que tengo acá, que puede ser un muro portante, por eso va toda la carga a la viga de fundación, con alguna carga arriba de ese muro, pero que en total son, por ejemplo, 4 toneladas por metro. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿y cada cuánto pongo el pilotín? ¿Cada cuánto pongo un pilotín si yo tengo esa carga? Esta cuenta, separación de pilotines. Cada pilotín pesa 6 toneladas. Lo dividimos por la carga que viene por la viga de la fundación y me da 1,6 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que debajo de esta viga de fundación, para resistir la carga de 4 toneladas por metro, tenemos que colocar cada 1,60 m un pilotín. Depende del largo que tenga el muro, pero esa sería lo que muchas veces se hace con las soluciones del pilotines, cuando los muros por lo general son muros portantes que trasladan la carga por el muro directamente hacia una viga de fundación y no que vienen directamente por una columna. Y si fuera un pilotín que está abajo de una columna, también es una cuenta muy fácil. Si la carga admisible del pilotín que sacamos antes son 6,4 toneladas y la carga que viene por la columna 12 toneladas, hacemos la cuentita, 12 dividido 6,4 y nos da 1,88. ¿Qué significa? Que vamos a necesitar 2 pilotines para soportar la carga de esa columna. ¿Y qué pasaba? ¿Qué nos está faltando entonces? Si nosotros tenemos que poner 2 pilotines en una columna, hacerle un cabezal. Hay que hacerle un cabezal para que haga la distribución de la columna a esos 2 pilotines. Y la columna va en el medio de los 2 pilotines.
Y ahora vemos como este es otro ejemplo, no es el mismo que estamos siguiendo, pero vamos a hacer ver y algunos detalles de cómo armar un cabezal y cómo calcularlo. Bueno, datos que necesitamos: la calidad del hormigón, la calidad del acero, siempre la misma que estamos usando, ADN 420, la carga de la columna, 60 toneladas, el diámetro del pilote en este caso es de 40 centímetros, LP se llama distancia entre pilotes. La distancia normal que tiene que haber entre pilotes es de 3 veces el diámetro. No podemos poner un pilote o pilotín uno al lado del otro. Tiene que estar separados una cierta distancia. ¿Cuál es la distancia mínima que tienen que estar separados? 3 veces el diámetro. Porque si los ponemos muy juntos, empiezan a tener influencia uno con otro sobre el suelo en el que están trabajando. Entonces ya no se comportarían como un pilote individual, sino empezarían a hacerse como un conjunto de pilotes que se toma de otra manera en la resistencia. Entonces, para que trabajen en forma independiente, lo tenemos que tener separado por lo menos 3 veces el diámetro del pilote. Largo del cabezal que tenemos acá, el largo del cabezal es la longitud del pilote más la mitad de este diámetro más la mitad de este diámetro, por eso dice más un diámetro más 40 centímetros, que sería dejar 20 centímetros del borde del pilote hacia el borde del cabezal. 20 centímetros acá, 20 centímetros de este lado, serían estos 40 centímetros. El diámetro del pilote, porque es la mitad de este lado y la mitad de este lado, más la distancia y la separación entre los pilotes, el eje de los pilotes, la separación entre ejes. El ancho del cabezal es el diámetro del pilote más 20 centímetros de acá, 20 centímetros de acá, más 40 centímetros, quiere decir que esto va a ser 80. Distancia mínima al borde del cabezal, como dice acá, 20 centímetros. Por eso se suman estos 40 y estos 40 por esa distancia mínima. Capacidad de carga por pilote, 35 toneladas. 35 toneladas, si tenemos 60 toneladas, ya con 2 pilotes estamos tomando las 60 toneladas de carga que trae esa columna. Sacamos la carga del pilote, la aumentamos un 5% más, nos da 1,8. Esta es la cuentita que les decía, necesitamos 2 pilotes. La medida del cabezal. La distancia entre ejes de pilotes, 120, 3 veces el diámetro es 40, 3 por 40, 120. Tenemos acá la longitud que vimos antes, sumando esto más el diámetro del pilote más 40 centímetros, nos da los 200 centímetros o los 2 metros de largo. El ancho, 80 centímetros. Y la altura de 70 centímetros. Altura útil 65. ¿Cuál es la armadura que lleva el cabezal y la que hay que calcular? La armadura principal del cabezal es una armadura que va acá. Esta carga
se va a dividir en esta y en esta inclinada. Por esto se le llama biela de compresión, o sea, viene por acá y por una compresión en la parte de adentro se traslada hasta este pilote, pero esa inclinación de esas dos fuerzas así hace que en esta parte de acá, como esta flecha apunta hacia allá y esta para allá, es como si se quisieran abrir estas dos. Si yo aprieto esto para acá, estas dos se quieren abrir y necesito una armadura acá abajo que evita que esto se abra. Y ahí aparece esta fuerza de tracción que se descompone esta en esta de tracción y en esta de compresión. Una fuerza horizontal, iguales y contrarias, que eso hace que se necesite acá una armadura para que tome esta fuerza de tracción. La fuerza de compresión P va directamente al pilote. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un equilibrio de momentos entre la fuerza de tracción y la de compresión al filo de la columna. Si nos volvemos a estructuras 1, al filo de esta columna se saca momento de esta fuerza por esa distancia, esta fuerza por esta distancia hasta el filo de la columna, y de la fuerza T hasta el filo de la columna hasta este lado. Se hace ese equilibrio de fuerza, se toma acá la fuerza T 0,85 para tener en cuenta una altura un poquito más arriba de lo que sería el brazo Z, por la altura útil, que sería de acá hasta acá, es igual a la fuerza P por la distancia, esto, LP por 0,5 menos C por 0,5 es esto. Esta distancia, la mitad de esta distancia menos la mitad de esto nos da la distancia que hay desde esta fuerza hasta el filo de la columna. Despejándote, sacamos cuál es el valor de esa fuerza. A esta fuerza, si volvemos a la fórmula que vimos antes, fíjense que siempre terminamos casi en la misma fórmula. Fuerza, ¿a qué es igual? Área por tensión, tensión, fuerza sobre área. Área, entonces, ¿a qué es igual? Si despejo el área, ¿a qué queda igual? Área, ¿a qué es igual? Fuerza sobre tensión. Fuerza sobre tensión. Si yo tengo la fuerza que necesito tomar, esa tracción, esta, y la divido por la resistencia del acero, fuerza sobre tensión, la resistencia del acero 4200, obtenemos el área de armadura que necesitamos. La multiplicamos acá por un coeficiente de seguridad de 1,75. Todo esto sería la fuerza mayorada dividido la tensión admisible del acero, o sea, sabemos área igual a fuerza sobre tensión 9,6, que es el equivalente a 5 barras del 16. Cada barra del 16 tiene 2,01 centímetro cuadrado de área. 5 del 16 son 10,04. Y ya sabemos cuál va a ser la armadura que tenemos que colocar acá abajo. Verificamos la fuerza al corte con la fórmula de tensión de corte, la misma que se usaba para vigas, para sacar la fuerza de corte. Y como nos da una tensión de 7,1 menor a 7,5, no necesita armadura de corte. Entonces, tenemos que armar este cabezal con los 5 del 16 acá abajo,
algunos estribos mínimos en vertical, algún estribo en horizontal, alguna barra en horizontal, también como si fuera un estribo pero acostado, también ponemos, y unas barras arriba que pueden ser por lo general del 10 para completar este armado, y queda todo un gran cabezal armado en todas las caras, pero con la armadura principal, esa de ahí abajo. Y esta terminamos por hoy.